para el tratamiento, justo después del trasplante, tuvo un rebote en la viremia muy rápido y lo que se percibió es que tenía pequeñas variantes de virus que tenían un tropismo hacia el receptor CXCR4 que cuando se dejó de tomar el tratamiento mutó y se hizo un cambio de tropismo hacia este receptor. Con lo cual, en este caso, el trasplante no fue efectivo y el paciente no llegó a curarse y además tuvo un rebote de la viremia bastante rápido. Y por último, también en este caso fuimos nosotros, hace unos 4 años, probamos también, todo lo que os he contado antes fueron casos de trasplantes a través de médula ósea. En este caso nosotros probamos algo nuevo, un paciente que de nuevo tenía un cáncer, una leucemia, necesitaba un trasplante y probamos una nueva estrategia, o bueno, una estrategia basada en hacer un trasplante de células madre pero con células de cordón. En este caso la mutación estaba en células de cordón. Como veis aquí en el esquema, este paciente recibió radiación y quimioterapia antes del trasplante y después se realizó un trasplante de cordón con la mutación y también un donante, porque lo que ocurre con las células de cordón es que la celularidad es muy bajita y se necesita ampliar esa celularidad. Entonces, a la vez se incluyó células de un donante que después de un tiempo se perderían. Y así se llegó a hacer el trasplante. Y aquí podéis ver un poquito la progresión. En verde podéis ver las células del receptor, del paciente, como justo cuando se hace el trasplante disminuyen muchísimo. Y en rojo podéis ver las células del cordón, cómo van aumentando a lo largo del trasplante hasta que al fin se llega a 100% quimerismo. Desgraciadamente, lo que ocurrió con este paciente es que la leucemia progresó y tuvo un fallecimiento temprano. En 3 meses realmente no pudimos seguir más a este paciente, pero sí que obtuvimos algunas conclusiones que creo que pudieran ser importantes. En este caso, si veis aquí el gel, podéis ver cómo cambia su gen CCR5 a un gen CCR5 más pequeño a la derecha después del trasplante. Y esto es por el quimerismo de las células. Medimos los reservorios antes y después de este trasplante y lo que vemos es lo que se ve en esta tabla. Antes del trasplante éramos capaces de detectar sin ningún problema el reservorio, mientras que después del trasplante la viremia se hizo casi indetectable por los métodos más sensibles que tenemos y el proviral, el número de partículas integradas, fue indetectable, con lo cual ya el trasplante de por sí hizo que se redujera el reservorio. Con lo cual, con todo esto, seguimos un poco con la duda de si son los factores del trasplante o asociados al trasplante los que están ayudando a reducir el reservorio como tal o necesitamos un trasplante con células mutadas para que realmente sea exitoso. Y para investigar todo esto, hace 4 años empezamos un proyecto, un consorcio que denominamos ICISTEM. Es un consorcio europeo en el que diferentes laboratorios trabajamos juntos para poder encontrar nuevos casos de trasplantes. Son personas que nosotros simplemente seguimos, son personas que necesitan un trasplante por tener diferentes tipos de leucemias o linfomas, pero a la vez son VIH positivos y nosotros seguimos a estas personas para conocer qué ocurre en el caso del virus, en el caso del VIH. Y es un proyecto observacional y nosotros vamos obteniendo conclusiones de estos pacientes. Como os digo, es un consorcio europeo, también tenemos un paciente de Canadá, pero mayoritariamente los pacientes que tenemos son de Europa. Y como os digo, tenemos diferentes laboratorios donde miramos la virología, inmunología. También se han testado un gran número de donantes, tanto de cordón como de médula ósea, para también tener disponible un banco de cordón y un banco de médula para hacer trasplantes. Y a día de hoy somos 13 clinical sitios, hospitales, 7 laboratorios y estamos en diferentes países. Y hemos hecho una cohorte en la que, datos de octubre, ahora creo que son 3 más, tenemos 26 pacientes trasplantados
que seguimos 15 pacientes de estos, están en seguimiento todavía. Como veis, la mortalidad del trasplante es muy alta y esto es por lo que me gusta siempre recalcar que nosotros seguimos pacientes que necesitan el trasplante de por sí, no, nunca está orientado el trasplante como para curar el VIH simplemente, sino para obtener la información que podamos a través de pacientes que necesitan el trasplante de por sí. Como os decía, tenemos 15 pacientes que están en seguimiento y 4 de ellos ha hecho un trasplante con CCR5 y estos pacientes están en tratamiento. De ellos, ya 11 pacientes llevan más de 2 años después del trasplante, con lo cual el trasplante ha sido efectivo, están fuera de inmunosupresores y estos son la mayoría de los pacientes que luego incluimos en los estudios posteriores. Y a partir de aquí teníamos diferentes cuestiones, diferentes preguntas de cara a obtener información de todos estos trasplantes. Por un lado, la pregunta es el trasplante de por sí, es lo que reduce el reservorio viral, es lo que está eliminando esos virus integrados. Y a través de observar todos estos pacientes y, analizando todas las técnicas que os he comentado anteriormente, vimos como en QA es el virus de número de partículas infecciosas, es lo que os he contado antes, los cultivos. Vemos como antes del trasplante somos capaces de detectar la mayoría de los pacientes, mientras que después del trasplante solo detectamos uno de los pacientes. La inmensa mayoría de los pacientes, que indetectable está representado con símbolos abiertos, como podéis ver, la inmensa mayoría de los pacientes son indetectables para la cantidad de virus infeccioso. No somos capaces de detectar ningún virus infeccioso. También lo mismo nos ocurre con la carga viral ultrasensible. Como podéis ver, hay un periodo de unos 5 o 6 meses donde todavía somos capaces de detectar a algunos de los pacientes, pero después de 6 meses después del trasplante, la mayoría de los pacientes se hacen indetectables para la carga viral ultrasensible. Luego os hablaré de este paciente que sigue siendo detectable. Y lo mismo para las partículas integradas, para los provirus que quedan dentro de las células. Como podéis ver, dentro de los primeros meses somos capaces todavía de detectar estos provirus, pero después del trasplante son indetectables. El trasplante de por sí está reduciendo los reservorios a niveles indetectables en todos estos pacientes. Y no solo miramos en sangre, sino que también fuimos capaces de obtener biopsias de estos pacientes. Como podéis ver aquí, si miramos biopsias intestinales de íleo, ocurre el mismo fenómeno. Antes del trasplante somos capaces de detectar virus en las biopsias que obtenemos, pero una vez que ha ocurrido el trasplante, los virus, el número de virus en estos tejidos son indetectables. Y lo mismo ocurre en médula ósea, que es también uno de los reservorios virales. Por tanto, la respuesta es sí, el trasplante de por sí es capaz de reducir el reservorio viral y lo hace a niveles que pueden llegar a ser indetectables por las técnicas más precisas que tenemos. La siguiente pregunta sería cuál es el mecanismo para reducir este reservorio viral. ¿Qué ocurre en el trasplante para reducir el reservorio viral? Para entender un poquito más el trasplante os he hecho un esquema en el que se simplifica mucho, pero creo que es más fácil de comprender qué está ocurriendo a lo largo de todo este trasplante. Antes de empezar el trasplante, pues el paciente, imaginaros que esta caja que se representa aquí es el cuerpo humano y está lleno de, bueno, el sistema inmune está lleno de linfocitos que algunos de ellos, una proporción de ellos, van a tener integrado el genoma del VIH, están infectados y tienen el VIH en su interior. El primer paso del trasplante es el condicionamiento, que se conoce, es una serie de terapias, de quimioterapias, que puede llegar también a ser la irradiación, en el que se produce una depresión celular. Esto es necesario para que luego la médula ósea pueda ser implantada. Y este es el siguiente paso, es el trasplante como tal, tanto de médula ósea o de células de cordón. Este periodo es el más peligroso del trasplante porque al paciente se le depresiona todo su sistema inmune. Y una de las principales causas por las que puede ir mal es el adquirir otro tipo de infecciones concomitantes
durante este periodo. Pues bien, después de haber hecho el trasplante, tiene que haber un proceso de alorreactividad y esto es lo que ocurre en trasplantes alogénicos que vienen, digamos, de una persona a otra persona a diferencia de los autólogos. Esta alorreactividad es una lucha del sistema inmune nuevo contra el sistema inmune antiguo. Y esto, cuando realmente llega a ser patogénico, se llama, o es lo que llaman Graft versus Host Disease o la injerto contra huésped, enfermedad de injerto contra huésped, que lo que hace que es que el sistema inmune está atacando otro tipo de zonas que no son solo el sistema inmune antiguo, también puede estar atacando la piel, el hígado, diferentes tejidos, intestino, y esto tiene que estar controlado con la inmunosupresión, con lo cual los hematólogos conocen muy bien este balance entre la reactividad que es necesaria, pero también a unos niveles controlados que lo van controlando con la inmunosupresión. Por último, se llega al 100% quimera, al quimerismo completo del nuevo sistema inmune. Y este proceso es cuando en el caso del cáncer se han eliminado las células cancerígenas y están en mínimas o cero, no hay mínima proporción o están desaparecidas, o en el caso del VIH es probable que también haya eliminado estos reservorios. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, nosotros seguimos un grupo de pacientes para investigar precisamente si alguno de estos factores pudieran tener un efecto contra el VIH. Y para ello nos centramos en saber si el tipo de donante pudiera tener un efecto, si es cordón umbilical o médula ósea. También el tiempo para llegar a ese quimerismo completo pudiera ser importante y también esta enfermedad de injerto contra huésped pudiera estar haciendo algo en la eliminación del virus. Esto es lo que hemos publicado aún. ¿Sí? Ponen 5 y 12 y todo. ¿Sí? No sé, sí. Continúo. Esto es lo que hemos publicado hace solo unos meses en Annals of Internal Medicine y os voy a contar un poquito el trabajo. De la cohorte que os he contado anteriormente, elegimos 6 pacientes, todos ellos con donante wild type, sin la mutación en el CCR5, y todos ellos con un seguimiento de más de 2 años. Pacientes que estaban bien, todos en tratamiento antirretroviral y sin inmunosupresores, que habían superado su enfermedad hematológica. Pues estos pacientes todos originalmente tuvieron linfomas, uno fue trasplantado con médula ósea, uno con cordón umbilical, 4 con médula ósea de un donante emparentado y 1 con médula ósea de un donante no relacionado. El seguimiento era variable, pero fue de mínimo 2 hasta 7 años y todos, como decía, estaban en remisión y todos sin inmunosupresión, con lo cual tenían su enfermedad hematológica controlada. Obtuvimos tanto sangre como diferentes tejidos y analizamos los reservorios con las técnicas que os he dicho al principio de la charla en todos estos tejidos. Y lo que observamos es que 5 de estos pacientes, nuevamente, los símbolos abiertos representan indetectabilidad, debajo del límite de detección. Pues como veis, 5 de los pacientes eran indetectables tanto en el proviral, en el DNA, tanto en los virus en cultivo, como también la carga viral ultrasensible, pero también en los diferentes tejidos. Miramos el DNA proviral en los diferentes tejidos y eran indetectables en todos los pacientes que lo observamos. Todos menos uno, un paciente que era el que antes os comenté, era detectable en todas las muestras de sangre y por eso nos fuimos luego ya a mirar en tejido. Y pensamos, ¿qué puede tener este paciente diferente? Pues aquí lo represento un poquito más en pequeño. Este paciente, como decía, era positivo para los reservorios, mientras que todos los otros 5 eran indetectables en los reservorios virales. ¿Qué era diferente? Este paciente era el único que se había realizado el trasplante con cordón umbilical, mientras que todos los demás pacientes se habían realizado el trasplante con médula ósea. El tiempo para llegar al quimerismo completo en la mayoría de los pacientes fue muy rápido, fue menos de un año, incluso
En varios de los pacientes fue dentro de un mes, mientras que en el paciente 1, el paciente que seguía siendo positivo para reservorios, fue muy lento, tardó alrededor de 18 meses. Y por último, cuando mirábamos si había habido o no la enfermedad de injerto contra huésped, en 4 de los 5 pacientes que progresaron bien, o bueno, tuvieron una reducción del reservorio, hubo esta enfermedad de injerto contra huésped, con lo que se podía estimar que puede ser más agresivo en la manera de eliminar también el virus en estos pacientes. Si miramos además uno de estos pacientes, el paciente número 6, que fue uno de los que más seguimiento tuvimos, si podéis observar cómo el trasplante el quimerismo está representado en color lila. Podéis ver cómo aumentó al principio el quimerismo y luego tuvo un periodo en el que no llegaba a ser el quimerismo completo. Justo en ese periodo, al final de ese periodo, los doctores decidieron quitar la inmunosupresión para que pudiera haber un poco de esta enfermedad de injerto contra huésped y así ayudar al trasplante. Y efectivamente, se produjo el quimerismo completo alrededor del mes 3, como podéis ver. Pues lo que ocurrió con los reservorios, en verde podéis ver que es la carga viral ultrasensible, es la carga viral pero a niveles mucho más sensibles. Y esta era detectable en los primeros meses del trasplante, pero justo coincidiendo con el quimerismo completo se puede ver cómo se hace indetectable. Y lo mismo con el DNA proviral, los provirus que hay dentro de las células. Eran altamente positivos antes del trasplante y tan solo en estos 3 meses y coincidiendo con ese quimerismo completo se hicieron indetectables. Con lo cual, si volvemos al gráfico original, podemos ver cómo hay factores, algunos de estos factores que vemos que pueden ser beneficiosos para eliminar el virus. Uno es la utilización de médula ósea sobre el cordón umbilical en el trasplante. El segundo puede ser que se pueda llegar a ver la reactividad de forma de enfermedad de injerto contra huésped. Y el tercero es un tiempo más corto de quimerismo, de llegar al quimerismo completo. Así, si hubiera una cantidad de virus todavía en el sistema, en todo el cuerpo humano que no se hubieran eliminado, el efecto de estos 3 factores pueden dar lo que llamamos el injerto contra reservorio viral o el graft versus HIV reservoir, que puede estar eliminando los virus que puedan quedar latentes. Con lo cual, con estos 3 factores definimos algunos de los mecanismos que pueden estar ayudando a reducir el reservorio en los trasplantes. Y por último, la pregunta es si estos pacientes pudieran tener un rebote viral en caso de que hubieran una parada de tratamiento. Estos pacientes todos, como os decía, estaban en tratamiento antirretroviral y lo que hicimos, bueno, en esta diapositiva os represento lo que, bueno, es un resumen de lo que os contaba al principio, como la mayoría de los pacientes cuando han parado el tratamiento antirretroviral han rebotado antes o después, menos el paciente de Berlín, y aquí estarían nuestros pacientes todavía sin parar el tratamiento. Pues lo que hicimos es un modelo, un modelo de animal a través de la utilización de ratones humanizados, por el que podíamos estimar si estos pacientes van a tener un rebote de la viremia o no. ¿Cómo lo usamos? Utilizamos ratones que estaban inmunodeprimidos y en ellos implantamos las células de cada uno de estos pacientes y además células de un donante sano. Entonces, teníamos 5 ratones, cada 5 ratones implantábamos las células de un paciente, ¿vale? Y después seguíamos estos ratones durante un tiempo y veíamos si pudiera haber reactivación viral en los ratones y además pedir reservorio de esas células humanas en los ratones. Pues lo que veis aquí, en primer lugar, es la carga viral en el plasma de estos ratones. En naranja es nuestro control positivo. Estas son células de un paciente que no ha recibido un trasplante y está en tratamiento. Y como veis, en tan solo 2 semanas fuimos capaces de detectar viremia en el plasma de los ratones que habían sido injertados con células de un paciente sin que no hubiera pasado por un trasplante. Mientras que todos los pacientes que pasaron por el trasplante fueron indetectables en la carga viral en plasma. Lo mismo cuando detectamos
carga proviral. Cuando miramos dentro de las células de los ratones, las células humanas dentro de los ratones, vemos que nuestro control positivo era detectable, mientras que todos los ratones con células de pacientes trasplantados eran indetectables. Y esto ocurre de la misma manera cuando sacamos el bazo de los ratones y vemos las células inmunes en él. Por lo tanto, concluimos que probablemente en estos pacientes vaya a estar reducido o retrasado la viremia en el caso de que paráramos el tratamiento. Y con un poco de suerte o con alguna esperanza podamos llegar a acercarnos más hacia la curación en ellos. Como conclusiones del estudio, vemos que el trasplante como tal, y como decía antes, siempre aplicado a pacientes que tienen una enfermedad hematológica y que a la vez son VIH positivos, pero en estos casos reduce el reservorio viral, el trasplante alogénico. El mecanismo es a través de lo que llamamos un efecto de injerto contra huésped, contra VIH, y este está formado por diferentes tipos de factores, como el trasplante de médula ósea más que de cordón umbilical, el injerto contra huésped, que es la enfermedad que os he contado, y también un quimerismo completo temprano. Y en caso de interrupción de tratamiento, parece que estos pacientes puedan tener un rebote de la viremia retrasado y con esperanzas es posible que no se produzca. La pregunta sería si podemos llegar a la cura. Entonces, la siguiente fase que estamos preparando para estos pacientes y que empezará a final de este año es un estudio de interrupción de tratamiento, pero asociándolo con una terapia inmune. Lo que haremos es parar el tratamiento en estos pacientes, pero a la vez usaremos una serie de compuestos que han sido publicados recientemente, son anticuerpos neutralizantes que han demostrado que pueden llegar a neutralizar el virus en caso de rebote viral. Y esto lo haremos para proteger a estos pacientes de un posible rebote de la viremia, ya que no suelen tener respuesta inmune específica contra VIH al haber sido trasplantado. Entonces, nuestra parada de tratamiento va a conllevar 9 meses de este tipo de terapia y luego otros meses sin esta terapia para ver qué ocurre si el virus rebota. Y bueno, aquí termino, simplemente agradecer a mi grupo de investigación en IRSICAIS y todas las personas que están implicadas en este proyecto desde nuestras facilities allí en nuestro campus y el animalario, el estabulario que usamos para los animales, también a todo el consorcio CISTEN, que aquí lo veis representado. Estas son las personas que trabajan en ello, los investigadores principales son Javier Martínez Picado, con el que trabajo, y a Mari Wensing. Y por último, a todos vosotros por invitarme y bueno, simplemente esto es una muestra de algunos de los grandes momentos que tuve el año pasado viajando por vuestro país, que me encantó y que le tengo mucho cariño. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Sí? Se escuchó muy bien tu conferencia, el video estuvo perfecto, el audio también. Escuchamos muy bien tu presentación, fue muy clara, muy concreta, muy pedagógica. Y después de la siguiente conferencia vamos a tener una mesa redonda donde esperamos que participes también, porque seguramente van a haber muchas preguntas del auditorio. Hasta más tarde. Perfecto. Hasta más tarde. No hay problema, Entonces. hasta luego. Gracias, María. Chao, chao. Hasta luego. Ah. Bueno, nuestro siguiente expositor es el doctor Roger Paredes. Él es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un PhD otorgado por la Universidad de Harvard y él trabaja como jefe clínico del Servicio de Infectología del Hospital Germán Triá y Pujol. Es jefe de la línea de investigación de microbioma humano. Es asesor de la Organización Mundial de la Salud para políticas de resistencia antirretroviral.
y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es autor y coautor de más de 300 artículos publicados y la conferencia que nos va a presentar es Resistencia al tratamiento antirretroviral, cuáles son sus implicaciones clínicas y el control de la epidemia. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Gracias también a Boris Rebollo. Es un placer para mí poder participar en esta conferencia. ¿Me oís bien? Perfectamente, se te escucha muy bien, Roger. Perfecto. Pues entonces bueno, nos centraremos en otro aspecto que es muy importante tanto para los clínicos como también para los higienistas. Si queremos, que es el papel de las resistencias al tratamiento antirretroviral de cara tanto para el paciente como para terminar controlando la epidemia a escala mundial. Dejadme que empiece con esta recomendación que es de hace unos pocos años. Un buen día la OMS, si recordáis, pasamos mucho tiempo diciendo quién debía empezar tratamiento antirretroviral y quién no. Anteriormente se esperaba iniciar el tratamiento antirretroviral a que los CD4 se hubieran disminuido, hasta que en las guías de la OMS, finalmente la OMS recomendó iniciar el tratamiento a todo el mundo, tenga los CD4 que tenga. Es decir, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, por más alejado que esté de un centro de salud y por más complicado que sea, todo el mundo tiene que empezar el tratamiento antirretroviral. ¿Y eso por qué? ¿Por qué decidieron eso? Decidieron eso porque, en el fondo, si también os acordáis, en el pasado hubo mucho debate sobre qué es mejor, prevenir la infección o es mejor tratar la infección. Al final, los datos nos han demostrado que la mejor prevención de la infección es, de hecho, dar tratamiento. Porque las personas que están en tratamiento antirretroviral, aparte de que su sistema inmune mejora y se encuentra mejor y sacan toda una serie de beneficios clínicos, sobre todo dejan de transmitir la infección a nuevas personas. Y eso se ha calculado que realmente las personas que en estos datos que os enseño aquí, en distintos estudios en África, en Asia, en América, el tamaño del efecto es de un 96% esencialmente, y estudios recientes datos recientes del estudio Partner demuestran que si una persona toma el tratamiento antirretroviral, esencialmente deja de transmitir por completo la infección a otras personas. Si tuviéramos a suficiente gente tomando tratamiento antirretroviral, es decir, si fuéramos capaces de diagnosticar a todas las personas que están infectadas y las pusiéramos a todas en tratamiento antirretroviral, terminaríamos con la epidemia en una cuestión de décadas. ¿Dónde estamos a día de hoy? Pues en realidad la situación a nivel de salud global mundial depende un poco, estamos a la mitad. Por un lado, se han hecho progresos muy, muy importantes. Es decir, se ha conseguido tratar o hacer llegar el tratamiento a más de la mitad de las personas que requieren el tratamiento en todo el mundo. Sin embargo, y este inicio de tratamiento a escala mundial ha ido correlacionando. Cuanto mayor ha sido la cobertura del tratamiento, más han disminuido las muertes asociadas por SIDA, asociadas a SIDA. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos que tenemos que hacer llegar este tratamiento a la otra mitad de las personas que aún no necesitan. Con lo cual, estamos progresando enormemente. En la última década hemos llegado a hacer cosas que realmente que había mucha gente que pensaba que no sería posible. Y entonces hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía hacer llegar el tratamiento al resto de la gente. Para conseguir eso necesitamos que los tratamientos sean muy simples, que sean muy simplificados, porque en realidad hay una escasez de médicos y de enfermeras a nivel mundial, y la mayoría de estos tratamientos los dan agentes de salud. Lo que pasa es que en paralelo, por ello necesitamos unos tratamientos de primera línea que sean muy simplificados y cambiar a segunda línea cuando estos tratamientos de primera línea fracasan. En general, los tratamientos de primera línea a escala mundial han sido basados en efavirenz o en nevirapina,
Y lo que hemos visto es que a medida que íbamos avanzando y íbamos consiguiendo hacer llegar este Favirenz a más gente en todo el mundo, lo que nos ha pasado es que hemos ido observando un incremento en la prevalencia de mutantes de virus que se habían vuelto resistentes a Favirenz ya en personas que se infectaban por primera vez. Este gráfico de aquí, me centro, son datos de todo el mundo. Si os fijáis aquí en la región de América Latina y el Caribe, cada una de estos círculos es un estudio. El tamaño del círculo es el número de pacientes que incluye ese estudio. Y aquí veis una línea de tendencia donde se ve un incremento muy significativo, llegando a más de un 10% en esta tendencia, de pacientes que ya empiezan un tratamiento por primera vez con análogos a los nucleósidos, no análogos a los nucleósidos, que ya son resistentes a estos fármacos. De aquí es importante que haya más resistencias, pero sobre todo también que la progresión es una progresión exponencial. Quiere decir que esto no es lineal. En los próximos años, seguramente 2018, ya estaremos alrededor de un 15%. ¿De acuerdo? Y si no hacemos nada, esto seguirá incrementándose. En verano de 2017, coincidiendo con el IAS en París, la OMS publicó este report sobre la prevalencia de virus resistentes primarios en distintos países del mundo. Lo que pueden ver ustedes es que, por ejemplo, estos son en Nicaragua, en Uganda, Namibia, pero también en Guatemala y en Argentina, y siguiendo de cerca a México y un poco más detrás a Colombia, ya más de un 10% de las personas que empezaban un tratamiento antirretroviral con efavirenz o nevirapina tenían un virus que era resistente a efavirenz o nevirapina. Y los datos, sobre todo de Nicaragua, eran realmente muy malos. Entonces es posible que en su región pues, un problema de estos pueda existir. Entonces, si vemos eso y no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Pues se calcula que estos niveles de resistencia en el contexto en los países en los que haya un nivel de más de un 10% de resistencia pretratamiento a los no nucleósidos, habrá un total de cerca de 900.000 muertes que se puedan atribuir a las resistencias, 450.000 nuevas infecciones atribuibles a esta prevalencia de resistencias y esto supondrá un gasto de casi 7 billones de dólares. Y eso es lo que se ha venido a llamar el coste de no hacer nada. Entonces, en verano de 2017, la OMS, y es un trabajo en el que participamos, adaptó por primera vez sus recomendaciones sobre qué teníamos que hacer para luchar contra esta epidemia emergente de virus resistentes. Entonces publicó este algoritmo que sirve esencialmente para todos los países del mundo, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es decir, ¿existen datos representativos a nivel del país? ¿Sí o no? Si no existen, se tienen que implementar. Se tienen que implementar un survey a nivel que sea representativo a nivel de lo que sería todo el país. Por ejemplo, a nivel de Bolivia sería muy interesante identificar los distintos centros y hacer esta estimación. Yo estoy seguro que si no se está haciendo y ustedes lo quieren hacer, estoy seguro que la OMS estaría muy interesada en saber los datos, por ejemplo, también de Bolivia. Yo sé que los países latinoamericanos están trabajando mucho también con México, por ejemplo, y ahí se están realizando muchos datos a nivel de todo lo que sería Mesoamérica como. Si existen datos como si no existen datos, lo que sí que se debería hacer es implementar el monitoreo por carga viral y desarrollar medidas para prevenir la emergencia de resistencias y transmisión, es decir, revisar los protocolos, tratar a todo el mundo, conseguir que la gente esté indetectable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ya existen estos datos y estos datos nos dicen, oiga, lo hemos mirado en nuestro país, hemos hecho un survey correcto y, oiga, de momento hay menos del 10% de nuestros pacientes realmente tienen un virus resistente de efavirenz o nevirapina. Bueno, pues entonces
lo que se recomienda la OMS es continuar con efavirenz o nevirapina porque son fármacos que son potentes y son buenos y además son baratos. Y sobre todo, bueno, y quizás centrarse en analizar quizás un poco más algunos grupos de riesgo un poco más habilitados. Pero la idea es continuar con efavirenz o nevirapina. En cambio, si tenemos más de un 10% en nuestro país de prevalencia de resistencias de efavirenz o nevirapina, la siguiente pregunta ¿es posible cambiar la primera línea de tratamiento en todas las personas que empiezan tratamiento? Cambiar la primera línea de tratamiento, esto es otra manera, no se puede poner en las guías, pero en realidad lo que nos está preguntando es, ¿podemos pasar a dolutegravir, sí o no? Y podemos pasar a dolutegravir, depende del coste del dolutegravir en el país. BIF tuvo una política de reducción de costes que ha afectado a muchos países y que ha facilitado la introducción de dolutegravir en países africanos. Sin embargo, en países de América Latina, en algunos se han podido reducir los costes de dolutegravir, en cambio en otros todavía no, y entonces ha habido mucha discusión en los gobiernos de cada uno de estos países. Yo sé que, por ejemplo, en México ha costado, en Argentina también ha costado, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que en su país no esté disponible, si no está disponible dolutegravir, pues entonces por primera vez la OMS dice, bueno, consideramos la introducción de un test de resistencias antes del tratamiento. Es decir, si no podemos cambiar la gente a dolutegravir, ¿cómo? Tendremos una cantidad muy importante de muertes y de transmisión y etcétera, nos podemos plantear por primera vez en la vida, es la primera vez que esto aparece en unas guías, a considerar un test de resistencias antes de empezar a tratar. Eso verán ustedes que realmente cuando ustedes lo están oyendo dicen, yo ahora con todas las complicaciones que tengo que empezar un test de resistencias. Entonces, esto es un poco lo que les explicaré después. Sin embargo, la otra solución es decir, no, sí que realmente tengo disponible dolutegravir, hemos llegado al acuerdo que tocaba a nivel con el ministerio, etcétera, pues entonces, si está disponible dolutegravir y ustedes tienen más de un 10% de virus resistentes ya a efavirenz nevirapina, la OMS considera muy importante cambiar de manera urgente la primera línea a dolutegravir. Todo lo que he explicado tiene una serie de consecuencias sobre cómo entendemos la salud pública y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo aquí les enseño esta diapositiva que a mí personalmente me gusta mucho y me ayudó mucho a entender la diferencia entre lo que es la medicina personalizada o de precisión y la aproximación de salud pública. Esto se llama una caja de Galton y entonces básicamente aquí es un sistema donde tiramos bolitas y estas bolitas van cayendo y van rebotando con cada uno de estos topes y de manera más o menos aleatoria se van distribuyendo. Y si se fijan ustedes, lo que hacen estas bolitas al final es distribuirse siguiendo una distribución muy concreta que todos ustedes identificarán que es la distribución normal. Una aproximación de salud pública lo que hace, y es la manera en la que se ha decidido durante mucho tiempo tratar el VIH en países de renta media y de renta baja, lo que hace es, se basa en la epidemiología, se basa en conocer la epidemiología, y eso es aplicable al VIH o cualquier otra enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la epidemiología de un país, y entonces a nosotros lo que nos preocupa realmente es cómo en una situación de limitación de recursos podemos hacer llegar estos recursos a la mayoría de la población, a cuanta más gente mejor. Por lo tanto, lo que nos preocupa no es tanto el individuo, sino la población en conjunto, el conjunto de individuos. Y lo que buscamos es aplicar reglas generales que sirvan para todo el mundo, con el objetivo claro de maximizar los resultados en la población mediante llegando a cuantas más personas mejor. En un entorno de salud pública, pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, un niño con una enfermedad muy grave, montarle en un avión y enviarlo a Estados Unidos para tratarle esa enfermedad tan grave. ¿Por qué? Porque nos estamos gastando una cantidad de dinero muy importante que serviría para ofrecer salud a muchísimas más personas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la aproximación de salud pública y es la aproximación que hasta ahora se estaba haciendo con el VIH. En cambio, la aproximación en la medicina personalizada lo que busca realmente es muy distinta de la de salud pública. En la medicina personalizada intentamos identificar a este individuo de aquí, que viene a ser esta bolita de aquí, le aplicamos un test diagnóstico
Y con este test diagnóstico lo que intentamos es predecir dónde va a terminar este paciente, ¿vale?, en esta distribución. Con lo cual nosotros nos preocupamos del destino de cada uno de los individuos antes de que este destino haya ocurrido. Y eso lo hacemos porque creemos que podemos cambiar su destino. Si no podemos cambiar su destino, preocuparnos de lo que va a pasar después es un poco inútil porque, bueno, pues no podremos hacer nada para ello, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, la medicina personalizada está basada en el diagnóstico y el objetivo es maximizar el outcome de cada individuo. En realidad, cuando nosotros nos planteamos el test de resistencias para la vigilancia epidemiológica, lo que estamos haciendo es buscar patrones que nos informen para poder aplicar reglas a toda la población. Por lo tanto, estamos haciendo un Public Health Approach, una aproximación de salud pública. Cuando empezamos a recomendar por primera vez, sin embargo, que en algunas situaciones sería bueno realizar un test de resistencia para saber qué tratamiento le vamos a dar a este paciente concreto, lo que estamos haciendo, estamos cambiando nuestro modelo de salud. Y eso los países lo tienen que saber y la OMS lo tiene que saber porque eso tiene implicaciones muy importantes a la hora de planificar la salud en cada país. En realidad, nos estamos encontrando en una transición entre un modelo puramente de salud pública a un modelo híbrido, que le he venido a llamar modelo híbrido de salud pública, donde empiezan a incorporarse aspectos de medicina personalizada. Y esta es la situación en la que estamos. En el fondo la pregunta es, ¿podemos predecir la resistencia con una exactitud razonable? Es decir, yo en una situación clínica puedo saber, oiga, este señor seguramente no va a ser resistente. O puedo decir, no, este señor que ha estado expuesto a 3CC y ha fracasado a 3CC, oiga, en el 100% de las veces, este señor ha seleccionado la mutación 184 y si no la ha seleccionado, yo voy a actuar como si la hubiera seleccionado. ¿De acuerdo? En esta situación en la que tengo las cosas muy claras, digo, sí, aplico una aproximación de salud pública donde esencialmente yo me fío de la epidemiología que tengo y como ya mi epidemiología ya me es suficientemente informativa, no necesito hacer un test de resistencias. ¿De acuerdo? En cambio, en una situación en la que yo no puedo predecir cuál va a ser el outcome, es, por ejemplo, en un señor que fracasa a dolutegravir, sabemos que el fracaso de dolutegravir se asocia a poca selección de resistencias. Si un paciente mío desarrolla fracaso a dolutegravir, en realidad yo no sé si habrá seleccionado resistencias a dolutegravir o no. La única manera de saberlo es realmente hacer un test de resistencias para decidir si este señor tiene o no tiene resistencias a dolutegravir. En ese caso, estoy haciendo medicina personalizada. ¿Qué sabemos hasta ahora de dolutegravir? ¿Qué es lo que ¿por qué hablamos de dolutegravir? Y seguimos hablando de dolutegravir. Pues la primera cosa es porque dolutegravir en pacientes, cuando se ha administrado dolutegravir a pacientes naif a los antirretrovirales, gente que nunca había tomado tratamiento antirretroviral y tomaba este dolutegravir en el contexto de ensayos clínicos, nunca se ha seleccionado resistencias a dolutegravir. Y además, dolutegravir ha sido mejor que otros inhibidores de la integrasa, ha sido no inferior a raltegravir y en condiciones ideales, como les contaba, no ha seleccionado resistencias. Ahora bien, eso se ha producido en pacientes que eran naif antes de empezar el tratamiento, pacientes que tenían un virus wild type, y lo sabemos porque uno de los criterios para entrar en estos ensayos clínicos era que tuvieran un test de resistencias y realmente se hubiera confirmado que no tenían mutaciones en ningún sitio, ni en la polimerasa, ni en la integrasa. Y además, la otra cosa es que en estos ensayos clínicos, cuando se producía el fracaso terapéutico, se cambiaba muy rápidamente el tratamiento. No se dejaba a la persona tomando dolutegravir de manera indefinida. ¿De acuerdo? Se identificaba muy rápido en el contexto de un ensayo clínico y se cambiaba el tratamiento. El segundo, por lo tanto, la primera razón por la que escogemos dolutegravir es porque va muy bien y porque en una situación ideal genera pocas resistencias. La segunda es porque todavía existe muy poca transmisión de virus resistentes a inhibidores de la integrasa y aún menos a resistentes a dolutegravir.
En un análisis que hemos hecho nosotros aquí de una cohorte española liderada por el doctor José Ramón Santos, lo que hemos visto es que de 126 pacientes que habían empezado un inhibidor de integrasa, solo encontrábamos mutaciones asociadas de una manera u otra a inhibidores de integrasa en 6 pacientes. Ahora bien, de estas mutaciones, 4 eran la 138K, que es una zona bastante polimórfica. Solo 2 eran mutaciones que realmente se han descrito que están asociadas a resistencia a inhibidores de la integrasa. Y si se fijan, en realidad, en solo 2 casos aquí, en rojo y en negrita, eran virus mutantes mayoritarios, es decir, ocupaban la mayoría de los virus que tenía el paciente. En los otros 4 casos eran virus realmente muy minoritarios, es decir, el virus se encontraba en una frecuencia inferior al 5% de todos los virus que tenía ese paciente en aquel momento. Entonces, muy poca resistencia transmitida, pero es que además, cuando estos pacientes empezaron el tratamiento antirretroviral, todos se quedaron indetectables, ¿vale? Todos funcionaron muy bien con Triumec, con Stribil, ¿vale? Todos ellos se quedaron realmente indetectables, incluido el paciente que tenía una transmisión de una 148H, pero también el paciente que tenemos aquí, que tenía una 263K sola, suprimió muy bien la carga viral con Triumec, porque tienen que recordar que no toman el dolutegravir solo, sino que además lo acompañan de otros en un backbone potencial. Con lo cual, poca resistencia, y además, cuando hay esta transmisión de resistencias, en la mayoría de veces los pacientes van muy bien. Entonces decimos, bueno, de todas maneras, las resistencias a los antirretrovirales, bueno, pues se van a desarrollar, ¿no? La gente dice, antes o después se desarrollarán resistencias a los inhibidores de la integrasa. Yo digo, sí, pero quizás tardaremos más que con otras familias. ¿Y eso por qué lo decimos? En este estudio de aquí, es un estudio que hizo la cohorte suiza de VIH, lo que están mostrando es la carga viral poblacional después del inicio de los fármacos de 4 familias distintas. Carga viral poblacional es el sumatorio de las cargas virales que tienen todas las personas que están en una población. Entonces, si de 100 personas hay 10 que tienen carga viral detectable, la carga viral poblacional sería la suma de las cargas virales de estas 10 personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se veía, si se fijan aquí abajo a la izquierda, esto es lo que pasó tras la introducción de los inhibidores de la proteasa no potenciados. Empezaron en 1996 y al poco tiempo, se empezó a detectar que había las cargas virales poblacionales después del fracaso virológico a este fármaco eran relativamente altas y las cargas virales poblacionales después de la exposición a este fármaco pues aún más. Fíjense, sin embargo, qué ocurrió cuando empezamos a dar tratamientos con inhibidores de la proteasa ya potenciados con ritonavir. Las cargas virales poblacionales disminuyeron significativamente, tanto después del fracaso como global. Un patrón muy parecido a los inhibidores de la proteasa ocurrió cuando empezamos con no análogos a los nucleósidos. Cuando empezamos de efavirenz o nevirapina, en realidad había un conjunto de personas que tenían el virus detectable. ¿Y estos por qué nos interesa? Nos interesa porque esta gente que tiene el virus detectable mientras están tomando no análogos son los que van a transmitir virus resistentes a otras personas. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, si nuestra población tomara, digamos, indinavir no busteado o los inhibidores de proteasas no busteados, tendríamos una cantidad bastante significativa de pacientes con virus probablemente resistentes que se podrían transmitir. Si en cambio tratamos a nuestra población con inhibidores de la proteasa busteados, ya hay menos de estos pacientes que pueden transmitir la infección. Y lo mismo con no análogos a los nucleósidos, es decir, pueden transmitir, pero hay menos. Pero fíjense qué pasa en nuestra población cuando empezamos el tratamiento con inhibidores de la integrasa. En realidad, la carga viral poblacional es muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Los virus resistentes transmitidos solo se podrán transmitir a partir de estos pacientes, porque fíjense, la gente no ha recibido de entrada un virus resistente,
es muy difícil desarrollar un virus resistente durante el fracaso del tratamiento y por ello, y además fracasa muy poco porque son tratamientos muy bien tolerados, que además tienen mucha dificultad para seleccionar resistencias, con lo cual la fuente de virus resistentes es más baja. En resumen, sí que si le damos suficiente tiempo veremos en algún momento la transmisión de virus resistentes a los inhibidores de la integrasa, pero si hacemos las cosas bien y seguimos con estos niveles de carga viral poblacional, probablemente esto tardará en ocurrir. El concepto de carga viral poblacional se lo dejo aquí para que es una buena medida de lo bien que pueda estar yendo un programa en un país. Es decir, si ustedes en Bolivia tienen una carga viral poblacional muy disminuida, eso querrá decir que tendrán pocas oportunidades de que se transmitan virus resistentes. Un caso, sin embargo, los humanos somos terribles, entonces lo que hacemos a veces es somos capaces de hacer cosas tan terribles como esta, que es dar dolutegravir en monoterapia. Se nos ocurrió en algún momento, hubo gente que pensó, bueno, como dolutegravir tiene una carga viral una barrera genética tan elevada, la compañía en aquel momento dijo, bueno, esto es parecido a un inhibidor de proteasa, etcétera, etcétera. Se plantearon estudios en monoterapia con dolutegravir. Y esto les enseñó un caso de un paciente de nuestra unidad en el que nosotros participábamos en uno de estos estudios. El estudio había sido aprobado por todos los comités de ética, etcétera, etcétera. Y esencialmente era un señor que había tomado 10 años de tratamiento con no análogos a los nucleósidos, primero efavirenz y después nevirapina. Y un buen día entró en este estudio, se hizo un switch de este tratamiento de dolutegravir monoterapia y fíjense lo que ocurrió. Al cabo de nada, este paciente empezó a desarrollar fracaso virológico. Cuando vimos, si ven aquí arriba, aquí arriba se observa que en todo momento tenía niveles de dolutegravir en plasma, pero no tenía niveles de raltegravir ni del vitegravir, con lo cual no era un señor que estuviera tomando raltegravir o el vitegravir. Y si se fijan aquí, en estas muestras de aquí, vemos como tiene una integrasa que inicia siendo wild type, pero después rápidamente, al cabo de nada, ya acumula dos mutaciones, la 155 y la 147G. Y después, cuando utilizamos un test de ultrasensible, vemos estas mutaciones 155 y 147G, pero fíjense, en este tercer punto ya está seleccionando la 148R en una variante minoritaria al 3%, lo que quiere decir es que este virus no solo se está escapando de dolutegravir, sino que como tiene en presencia de presión selectiva de dolutegravir, se está volviendo activamente delante de nuestros ojos absolutamente resistente a dolutegravir. Con lo cual, este paciente, esto tiene consecuencias muy importantes porque este paciente por ahora ya no podrá volver a tomar inhibidores de la integrasa. Y por ello es muy importante el mensaje que les quiero dar, es que si administramos los inhibidores de la integrasa de manera correcta, las cosas van a ir muy bien, pero lo que no nos podemos permitir son estudios de monoterapia o con barrera genética muy baja ante dolutegravir. Por lo cual, este es el resumen de never, no lo hagan nunca, nunca den dolutegravir en monoterapia. Entonces, cuando nosotros acerquemos este dolutegravir y lo empecemos a dar a pacientes, en realidad en el campo, lo que acaba pasando, y si miran ustedes datos de África, por ejemplo, este es un estudio que hicimos en Mozambique, en Manisa, con la doctora Rupérez y la gente de ISGlobal. Aquí habíamos analizado pacientes que llevaban 3 años de tratamiento sin carga viral y lo que veíamos es que solo un 65% tenían una carga viral absolutamente indetectable. Había una cuarta parte de los pacientes que tenían más de 1000 copias cuando hicimos la carga viral y el resto estaban entre 150 y 1000 copias. A nivel de esto tuvo consecuencias muy importantes porque había un porcentaje muy elevado de virus que eran resistentes a 3TC y FTC, a abacavir. También había una cierta presencia de resistencia a ZT, DDI, tenofovir, y evidentemente estos pacientes habían perdido completamente efavirenz y nevirapina, pero también etravirina y rilpivirina. Dicho de otra manera, nosotros vamos a estar administrando dolutegravir a pacientes que es posible que tengan ya resistencias en el backbone.
Y lo que no sabemos, y cuando digo no sabemos, es realmente cuáles van a ser las consecuencias de todo eso. Y de hecho, este tipo de estudios son realmente muy esperados, es decir, será muy interesante saber y necesitamos saber qué va a ocurrir cuando le demos dolutegravir a personas que tienen ya la 184 o bien tienen la 184 y la K65R, es decir, son resistentes a tenofovir. Estos estudios se tienen que hacer porque puede pasar de todo. Puede pasar que dolutegravir en este contexto y acompañado del backbone correcto sea capaz de suprimir estos virus y puede pasar que no. Con lo cual, si ustedes se están planteando un estudio de resistencias, este sería el estudio de resistencias que yo haría. ¿Cuándo necesitamos el test de resistencias para manejar el paciente? Pues bueno, depende de si tenemos dolutegravir o no tenemos dolutegravir disponible. En una situación en la que tenemos dolutegravir disponible, en realidad no necesitamos realizar un test de resistencias antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque es muy raro que haya resistencias a dolutegravir, o sea, no habrá resistencias a dolutegravir y es muy raro que realmente exista resistencia primaria transmitida a tenofovir o 3-TC. Esto es una persona que nunca ha tomado tratamiento. Después de la primera línea, después del fracaso de dolutegravir, entonces es donde nos estamos planteando, posiblemente sí que sería interesante secuenciar la integrasa, porque nos respondería a la pregunta de que si se han seleccionado o no resistencias a dolutegravir. Lo que pasa es que no sabemos, y esto nos interesa porque si no se han seleccionado resistencias a dolutegravir es más barato que otros regímenes y con lo cual se podría mantener. Lo que no sabemos es si realmente esto importa de cara al seguimiento posterior. En cambio, y después también sería interesante seguramente realizar test de resistencias después de un fracaso avanzado, ¿de acuerdo? Sobre todo en una situación, pero eso dependerá de los tratamientos que tengamos disponibles para darle al paciente. En una situación en la que empecemos con no análogos, si realmente decidimos empezar con no análogos, con efavirenza o nevirapina, y si en su país tienen una prevalencia superior a un 10%, yo asumiría que probablemente en Bolivia la puedan tener. Desafortunadamente desconozco los datos, igual en la discusión lo podemos detallar un poco más. Si ustedes van a empezar con un test con efavirenza, yo recomendaría hacer un test de resistencias antes. ¿Por qué? Para no darle efavirenza a estas personas que tengan ya un virus resistente a efavirenza. En esta situación, como una situación en la que no hay dolutegravir, se va a seguir con un inhibidor de proteasas busteado, pues seguramente el cambio a segunda línea no se podría hacer sin un test de resistencias. Hay varios estudios que nos han demostrado que si uno cambia a IP busteado, pues realmente da un poco igual si hay resistencias en el backbone o no. Y de nuevo, si estamos en una situación de fracaso avanzado, pues seguramente ahí sí que sería necesario el test de resistencias. En todo caso, lo que sí que es muy importante que les quede, o sea, el take home message es que el test de integrasa se necesita. Cuando estén pensando ustedes en resistencias, tienen que empezar a pensar también en la integrasa. Para vigilancia epidemiológica, en cualquier caso, ¿vale? Y para seguir a los pacientes, pues bueno, cuando dolutegravir esté disponible. Y después la pregunta que nos iremos haciendo de manera recurrente es la importancia de este backbone de nucleósidos, es decir, saber si ha estado tocado o no. Otro aspecto que es muy importante es, bueno, nosotros luchamos contra un virus que es muy distinto, muy diverso, tanto a nivel poblacional. Aquí en la izquierda esta es una figura clásica donde ven toda la variabilidad de todas las secuencias del VIH en la República Democrática del Congo en 1997 y la comparan esta diferencia con la epidemia de influenza de 1996. Es decir, luchamos contra un virus muy variable a nivel poblacional, pero después también un virus que es muy variable a nivel de cada uno de los individuos. Este sería un paciente, antes de empezar el tratamiento, en realidad no tiene un solo virus, que es lo que vemos en un test de resistencias de sangre, sino que tiene un virus que está lleno de variantes virales. Pero aquí no la vemos porque aquí solo vemos las variantes, las mutaciones que están presentes en más de un 20% de todos los virus.
Entonces, el mensaje es que una persona que tiene un virus wild type, que no tiene mutaciones, en realidad puede tener mutaciones minoritarias. Cuando esta persona fracasa el tratamiento, se le pone un tratamiento y fracasa el tratamiento, puede desarrollar mutaciones, digamos, en poblaciones mayoritarias, que siguen estas estrellas verdes y este triángulo, y que cuando están en más de un 20% nosotros las observamos en un test de Sanger. Sin embargo, también pueden haber variantes minoritarias que se estén perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces, la secuenciación poblacional, que es lo que se hace habitualmente, detecta aquellas mutaciones que están en más de un 20% de la población. Y recientemente lo que se ha desarrollado han sido técnicas que lo que buscan es intentar caracterizar cada una de estas variantes virales y ver, la pregunta es si estas variantes minoritarias que sabemos que existen, si importan o no en la clínica. Entonces, este dibujo un poco es, si uno no tiene en cuenta, a veces las variantes minoritarias o los detalles pueden ser muy importantes, porque si uno ve este cuadro, ¿no?, que tiene aquí la boca tapada, pues uno diría, bueno, pues esto, ¿no?, podría ser un cuadro perfectamente de Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Pero cuando destapamos vemos que lleva bigotes y tiene un poco de barba, entonces es un cuadro que en realidad de Ready-Made que publicó Marcel Duchamp. A veces estas variantes minoritarias nos pueden modificar lo que pensamos. Entonces, en este estudio que publicamos en JAMA en 2011, es una revisión de múltiples estudios, lo que vimos es que más o menos un 14% de los pacientes que nos vienen a la clínica y que creemos que tienen un virus wild type, en realidad tienen variantes minoritarias con resistencia a efavirenz o nevirapina. Y este estudio lo que vio es que realmente si estos pacientes tenían estas variantes minoritarias, tienen un riesgo más elevado de desarrollar fracaso terapéutico que no si no las detectamos. Con lo cual parecía que esto era importante, podía impactar la respuesta al tratamiento. Aún así, fíjense que hasta un 60% de los pacientes conseguían suprimir el virus, es decir, solo el fracaso virológico se producía en un 40% de los pacientes al cabo de más de 2 años. Es decir, tener una variante minoritaria incrementa el riesgo de fracasar, pero aún así la mayoría de los pacientes no fracasan. Cuando miramos en un estudio que hicimos aquí con María Casadella, vimos básicamente que el tropismo no nos predecía si la gente respondía de una manera u otra a un tratamiento con efavirenz o nevirapina, pero que sí que vimos que la presencia de variantes minoritarias en gente que empezaba efavirenz y realmente disminuía o sea, aumentaba el riesgo de fracaso. Sin embargo, las variantes minoritarias no eran importantes si la gente empezaba un tratamiento con inhibidores de la proteasa. No hay estudios suficientes para predecir qué va a pasar con inhibidores de la integrasa. La idea sería que probablemente las variantes minoritarias no sean muy importantes en el caso de que estemos utilizando dolutegravir o bictegravir, porque son fármacos que tienen una barrera genética un poco más alta. Entonces, la pregunta es, esto es lo que les decía, ¿sigue siendo importante para dolutegravir o para otros INSTIs? No lo sabemos. Entonces, bueno, la OMS nos ha dicho entonces que en unas determinadas situaciones nos podemos plantear hacer un test de resistencias. Y ahora vamos a nuestro instituto y le decimos, mira, esto es lo que han dicho estos locos de la OMS, dicen que tenemos que plantearnos hacer un test de resistencias. Y automáticamente el jefe del instituto le dice, bueno, oiga, ¿y qué test vamos a utilizar? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces tenemos esencialmente 3 opciones. Una opción es utilizar un test de Sanger, ¿de acuerdo? Un test de secuenciación poblacional clásico, que es la que, digamos, es más canónica, en la que la mayoría de los centros están acostumbrados a hacer. La otra es hacer un point of care, ¿de acuerdo? Y entonces el point of care es una opción que en realidad es un desideratum, sería la opción más ideal, pero desafortunadamente no existe. Es decir, todavía no tenemos un point of care para utilizar a día de hoy. Se están desarrollando, pero a día de hoy no tenemos este point of care que nos permita hacer eso. La otra opción es la secuenciación masiva, los test de utilizar métodos de secuenciación masiva, como Illumina u otros que están apareciendo.
Si ustedes desarrollan un test de resistencias y yo soy el ministro de Bolivia y ustedes me vienen a ver y me dicen, mira, doctor Paredes, que hemos desarrollado este test de resistencias, antes de nada yo les preguntaré, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Esto cuánto me va a costar? ¿De acuerdo? No, es que es un test muy importante porque detecta las variantes minoritarias. Les diré, no quiero oírles, quiero saber cuánto cuesta. Lo digo porque es imposible plantearse nada para test de resistencias que cueste más de $50 americanos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera prioridad. Lo que se desarrolle tiene que ser barato. La segunda va a ser que sea muy simple. Tiene que ser simple de utilizar, de interpretar, que se pueda realizar con poca gente, que la logística sea simple y que los equipos pues sean realmente muy simples. Porque hay una escasez, como he comentado, de médicos, de enfermeras y también hay una escasez de personal de laboratorio, con lo cual no podemos hacer cosas que sean muy complicadas. La tercera prioridad, por orden de prioridad, entonces viene la robustez técnica, es decir, tiene que tener exactitud diagnóstica y además tiene que tener un valor, aparte de clínico, tiene que tener un valor de salud pública. Y luego les explicaré un poco por qué. Y finalmente, una cosa nueva es que todo lo que piensen tiene que informar a los programas de tratamiento del VIH. Es decir, sería ideal que además de todos los datos que se generan, se incluyeran en bases de datos y que permitieran el análisis por computación cloud. Bueno, uno diría, la secuenciación masiva realmente no interesa a la mayoría de la gente porque es demasiado complicada. Pues bueno, no es realmente verdad. En Neil Parkin, que es el asesor de la OMS y que capacita a los distintos laboratorios, cuando les preguntó, bueno, si tenían planes de incorporar secuenciación masiva, Next Gen Sequencing, le contestaron, solo un tercio le contestó que no tenía planes, que no estaba pensando en Next Gen Sequencing. 2 tercios o bien tenían un ensayo que ya estaba funcionando, o bien estaban pensando en incorporar uno de ellos, etc. Con lo cual, los centros están pensando en estos tests. ¿Por qué? En este dibujo, en este gráfico de aquí, lo que ven ustedes es una comparación de costes en IRSI Kasha. Es cuánto nos cuesta a nosotros realizar un test de resistencia, ¿de acuerdo? Y estamos comparando lo que sería un Virosec de Abbott, que viene a valer unos $180, ¿de acuerdo? Y aquí hemos excluido los costes de la fuerza laboral y la adquisición y mantenimiento, solo los reactivos y realizar el test, unos $180. Lo más barato es hacer un homebrew, es decir, nosotros diseñamos nuestra PCR, nuestra secuenciación, con lo cual podemos llegar aproximadamente a unos $20 por test. Y después lo que vemos aquí es que hacemos en el contexto de una secuenciación masiva si utilizamos MiSeq, no sé, por ejemplo, que tendría que ser el gold standard. Entonces lo que ven aquí ustedes son 2 cosas. Una, que si multiplexamos, si tenemos suficientes muestras, podemos reducir el coste, pero que sobre todo el coste viene derivado de la preparación de las librerías. En este caso son $40 por preparación de librerías, que está en nuestro entorno. A día de hoy esto se ha reducido a 20, con lo cual seguramente nos estaríamos encontrando en que realmente estamos por primera vez, si juntamos suficientes muestras, seguramente ya estaríamos hablando de test de resistencias que podrían estar por debajo de los $50 por muestra. Luego, en un futuro, y es un futuro no tan lejano, porque una cosa de estas la hemos visto en nuestro laboratorio, esto es un secuenciador de otra compañía que se llama Oxford Nanopore, en la que, bueno, será posible, técnicamente posible, secuenciar aquí, ¿de acuerdo? Y esto se conectará por un USB a nuestro ordenador y tendremos una secuenciación en tiempo real. Los mismos de Oxford Nanopore han sacado esta imagen, ¿de acuerdo? Que es más propaganda que realmente hechos concretos, pero fíjense más o menos por dónde está yendo el campo. Es decir, esto es un secuenciador masivo que esencialmente viene acoplado a nuestro móvil. Bueno, y esto solo se lo enseño para que vean ustedes que el futuro en los próximos años irá hacia, bueno, esto se parecerá mucho a un point of care en el que se intentará secuenciar masivamente, bueno, los virus y posiblemente también servirá para analizar tuberculosis, pero también para analizar hepatitis, etcétera, etcétera.
Uno de los avances que ha habido es, bueno, una de las cosas que ustedes me has convencido de que los costes son menores, etcétera, pero bueno, esto requiere una computación muy importante, requiere mucha bioinformática. Y entonces mi argumento será, pues bueno, cada vez menos. En realidad está este concepto de utilizar el cloud realmente para realizar análisis de manera automatizada de los test de resistencia de secuenciación masiva. Esta es una revisión que publicamos con Marc Noguera, que es aquí de mi grupo. Entonces, Marc es un excelente bioinformático que realmente, ya lo verán, ha desarrollado un software, pero la idea sería a partir de un test, de que hay un paciente con su médico que requiere un test, se extrae esta muestra, se envía a un diagnóstico central donde se realiza una secuenciación, los datos crudos se suben al cloud. Entonces, en el cloud hay una serie de análisis bioinformáticos que ya están, digamos, preconfigurados, donde son simples de realizar por el técnico. Los análisis son complejos, pero están hechos de manera que el técnico realmente solo tiene que apretar un botón. Son escalables y además generan datos de calidad de los datos. Vale, podemos analizar si la secuenciación ha sido buena o ha sido mala. Y entonces lo que genera es datos curados por calidad de resistencias que, por un lado, se transforman en un report que se devuelve al médico para que pueda hacer cosas con el paciente o pueda decidir qué tratamiento le puede dar, pero también se pueden estructurar en una base de datos de manera que, como la información está estructurada, esto puede informar a los officers de los programas, por ejemplo, al suministro de salud o a la persona que esté pagando el deployment de tratamiento, y eso puede servir para realmente hacer un seguimiento de la epidemia. Este es el ejemplo de PASEC. Ustedes pueden, si quieren, quien esté interesado y tenga estos datos de secuenciación masiva, puede apuntarse aquí, pasec.org. Marc estará muy encantado de que se den de alta y que lo empiecen a utilizar. Es gratuito. Y realmente yo hice un análisis desde el sofá de mi casa una vez y yo sé nada de bioinformática, con lo cual les animo a que lo prueben. Esto lo que hace es, básicamente, se cogen los datos crudos y se ponen aquí, y la primera vez hay que establecer un poco los parámetros de sensibilidad que nosotros queremos para nuestros análisis, si queremos trabajar al 1%, al 5%, etc. Darle al clic y lo que tenemos es pues todo un log con todos los documentos, todos los archivos que se generan, un informe de contaminación, un informe sobre si estamos cubriendo bien la zona que nos interesa, filtros de calidad y finalmente aquí una explicación tanto al punto de nivel de consenso como también al punto de nivel que hayamos escogido de variante minoritaria, que puede ser 1%, que puede ser al 5%, y que además lo podemos modificar aquí. Es decir, si no nos gusta, si le hemos dicho un 1%, pero en realidad queremos ver la información al 5%, lo único que tenemos que hacer es mover esta barra aquí, ponerla al 5% y nos volverá a reinterpretar estos datos. Y esto al final lo que nos acaba diciendo es que, bueno, este paciente pues realmente podría tomar AZT, podría tomar raltegravir, el vitegravir, dolutegravir, los IPs, etcétera, etcétera. Y finalmente sale el report. Algo parecido lo ha desarrollado el gobierno de Canadá en Hydra, ¿de acuerdo? Que está estimado Roger, el tiempo ya ha concluido, Roger. No sé si tienes algo más que puedas aportar, pero ya estamos sobre el tiempo. Sí, entonces la última cosa es sobre estos análisis, es un poco explicar qué punto de sensibilidad que queremos utilizar. Entonces, lo que han visto distintos análisis, tanto en México como un estudio que hemos hecho nosotros en distintos sitios de África, es que seguramente un 5% es el punto de corte más mejor. Es decir, podemos trabajar al 10-20%, pero que cuando vamos por debajo del 5%, estamos incrementando los falsos positivos. Entonces yo termino ya con la presentación esta, que es, las conclusiones serían, bueno, existen distintas plataformas de NGS que tienen performance muy parecida, el coste está disminuyendo, existen nuevas pipelines de análisis bioinformático en el cloud, en las que se están desarrollando herramientas para que todo el mundo haga lo mismo en todo el sitio. 1%
es demasiado bajo para los programas de diagnóstico. Recomendamos utilizar un 20% y en algunos casos bajar a 5% solo si la gente está tomando NGS. Y finalmente que lo que nos estamos yendo es hacia una evolución hacia integrarlo el cloud computing con NGS y que los point of care vendrán, pero todavía falta un poco de tiempo. Terminar agradeciendo al grupo, este es el grupo de Etsicasha con el que trabajo, y también a Boris Rebollo y a todos ustedes por la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por tu presentación. Te agradecemos por toda la información que has compartido con nosotros y te pedimos que te quedes en línea porque vamos a empezar la mesa redonda que va a durar aproximadamente 15 minutos y seguramente van a haber varias preguntas del auditorio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Encantado. Bueno, en esta última fase vamos a hacer una mesa redonda. Quisiera invitar al doctor Rebollo y a la doctora Carola Valencia, por favor, para que pasen a la testera, y va a haber un micrófono en el auditorio para que puedan hacer preguntas. La doctora Carola Valencia, por favor. Hola. Hola, hola. Bueno, tal vez yo quisiera empezar para romper un poco el hielo, quisiera empezar algunas preguntas. Primero, quisiera agradecer a Roger Paredes que haya podido tener un poco de tiempo, al igual que a María Salgado, de un tiempo muy valioso que tienen para poder compartir todo lo que saben con nosotros. Son dos personas que aprecio muchísimo. Personalmente, Roger creo que es un amigo, un compañero y además que es jefe mío y es una persona con quien se han podido hacer muchas cosas que pueden ayudar a países del tercer mundo y que tiene mucha visión de salir de esta situación de confort que tenemos de tratar a pacientes que están bien controlados en Europa, ¿no? Entonces, pero la pregunta que quiero hacerles es a María. María, respecto a los pacientes de la corte que han publicado en el Annals, a los pacientes que están preveyendo suspender el tratamiento antirretroviral, ¿por qué están utilizando anticuerpos neutralizantes y por qué no han pensado en utilizar terapias antirreceptores CD4? Bueno, realmente hemos elegido los anticuerpos neutralizantes porque es lo último que bueno, de las terapias que se han visto que tiene un mayor efecto antiviral después de los antirretrovirales normales. De todas formas, nosotros no descartamos usar cualquier otra terapia que sea experimental en este tipo de pacientes. Ten en cuenta que a lo largo ahora, al final, vamos a tener un gran número de pacientes que pueden haber erradicado el virus o que tienen indicios de haber erradicado el virus y que lo que nosotros estamos buscando es una forma de protección. También la parte de los anticuerpos es una manera de prestar un sistema inmune específico de VIH a un grupo de pacientes que pueden tener el virus dentro, pero sin este sistema inmune específico, porque el trasplante lo ha cambiado, digamos. Al hacer el trasplante se han eliminado las células específicas VIH, con lo cual lo usamos como una especie de protección y porque además es una de las terapias que recientemente se han visto que pueden tener una influencia en el control del VIH a nivel inmunológico a través de 2 papers que salieron el año pasado, si recuerdo bien, eran Nature y Nature Medicine, que hacían pruebas con este tipo de anticuerpos y veían cómo eran útiles para retrasar el rebrote viral en parada de tratamiento, pero también para tratar pacientes en NICE. Vale. Y, perdón,
solo una pregunta más respecto al quimerismo. O sea, es obvio que aparentemente un quimerismo mucho más agresivo favorecería más la erradicación del virus, si he comprendido bien lo que has querido explicarnos. En cuanto al quimerismo, ¿tú crees que se pueda crear alguna estrategia que haga que estos pacientes que reciben un trasplante de médula tengan un quimerismo, por así decirlo, un poco más agresivo? O sea, tal vez jugar con la medicación inmunosupresora para disminuirla y que tenga un quimerismo mayor. Sí, a ver, esto es toda la parte de hematología, esto es todo el terreno de hematología que los hematólogos lo tienen muy por la mano. Ellos ya tienen la certeza que para los tumores es muy útil jugar, como dices tú, con la reactividad, con llegar a un quimerismo cuanto antes mejor y que la reactividad sea suficientemente importante para eliminar las células tumorales. Entonces, ellos son auténticos magos en hacer un balance entre esta reactividad, llegar al quimerismo rápido, parar inmunosupresores cuando tienen que parar o poner mayores dosis de inmunosupresores cuando ven que esta reactividad es demasiado. Porque ten en cuenta que también cuando es demasiado agresiva, esta enfermedad de injerto contra huésped puede llegar a ser muy dañina también para el paciente. Entonces, los hematólogos es maravilloso colaborar con ellos y ver cómo lo explican, porque tienen realmente toda una serie de terapias que ellos van combinando y van balanceando para poder llegar a curar a los pacientes de su enfermedad hematológica, y lo que vemos es que en paralelo también del VIH, el VIH se va eliminando. Sí, yo quería hacerte una pregunta y un comentario, María. En el tema del trasplante, uno de los grandes temores de las primeras horas de trasplante es justamente la reacción inmunológica de injerto contra huésped. Y como explicaste bien, aparentemente la intensidad de la respuesta de injerto contra huésped garantiza que pocas células o ninguna célula quede infectada. Entonces, ese es un tema muy interesante que seguramente vamos a seguir escuchando más. Quería comentarle a Roger que en nuestro país, nuestro esquema antirretroviral está basado en tenofovir, y que en efavirenz, mejor dicho, y que todavía no tenemos datos, no tenemos datos nacionales de resistencia primaria. Entonces, es importante la información que nos has dado, porque nos va a estimular para que hagamos investigación en resistencia primaria y veamos en qué punto de resistencia estamos en el país, porque a partir de ahí tenemos que aplicar lo que estás recomendando. Ha sido muy interesante tu presentación, sobre todo que tenemos que ya pensar en el país en incorporar la prueba de resistencia en inhibidores de integrasa y ver qué pasa con los pacientes que vamos a seguir tratando. Yo quería hacer una pregunta acá a Boris en el tema del tratamiento de pacientes vírgenes con el esquema de dolutegravir asociado a lamivudina o asociado a otra droga. Evidentemente, dolutegravir ha demostrado que tiene una alta potencia porque baja rápidamente la carga viral, y seguramente esa es la razón por la cual se puede utilizar dos drogas. Han habido otros estudios, quería preguntarles si han habido otros estudios que han terminado o que están haciendo en este momento para ver si en un futuro próximo podamos utilizar este esquema de dos drogas con dolutegravir y lamivudina. Bueno, sí, recientemente en el IAS del año pasado se han presentado los resultados a semana 48 del estudio Gemini, del 1 y el 2, en el cual, como les decía en la presentación, una biterapia basada en Dolu-3-TC comparada con una triterapia basada en Dolu con tenofovir en priscitabina ha demostrado la no inferioridad en todos los pacientes, con excepción de los pacientes que tenían unos CD4 por debajo de 200. Entonces, yo creo que estos datos a semana 48 son excelentes, son datos que
son muy esperanzadores de cara a inicio de tratamiento con biterapias en nuestros pacientes, pero que estamos muy ansiosos también de esperar los resultados a semana 96, que serán resultados de seguimientos mucho más prolongados y que nos van a dar mucha más información. Yo personalmente creo que continuará demostrando la no inferioridad respecto a una triterapia estándar. Yo quería... Acá hay una pregunta del auditorio. Muy buenas. Encendido, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, doctora Salgado. Realmente fascinado por la presentación, por su trabajo. La pregunta que quería formularle es en base al ensayo clínico que está pensando hacer a finales de año. Si nos podría dar un poco más de detalles sobre la terapia inmunológica para la posible búsqueda de cura, digamos, en el asunto de HIV. Además de que, bueno, felicitarla por el trabajo en el proyecto de trasplante de células C con un receptor mutado de CCR5. Ya creo que nos ha quedado implícito de que sí, es un avance. Sin embargo, es algo que solamente podemos formular en un individuo inmunosuprimido. Sí, muchas gracias. Sí, de cara a los anticuerpos, son dos anticuerpos que, como decía, salieron publicados el año pasado. Es un estudio un grupo de la Universidad Rockefeller de Nueva York, en el que veían como dos anticuerpos que son ampliamente neutralizantes eran capaces de bloquear el virus. Como decía antes, hemos elegido estos anticuerpos porque son los primeros que han demostrado tener un efecto en represión del virus a nivel, es de las primeras terapias inmunes que se ha visto que tiene un gran efecto en la supresión viral, y nosotros queríamos especializar en estos pacientes trasplantados, que la terapia de ayuda que diéramos fuera una terapia inmune. La segunda pregunta, respecto, me decías, se me ha olvidado, respecto a los... No sé si... Lo que, bueno, el estudio en sí, o sea, por lo que tengo entendido, se realizó en pacientes que estaban con una terapia para una enfermedad hematológica. Si en algún momento el trasplante con células madre, con receptores CCR5 modificados o mutados, podría traspolarse a la población general. Esto es una de las preguntas que más nos hacen. De hecho, recibimos muchas preguntas de pacientes, incluso queriendo someterse a trasplantes de células madre. Desgraciadamente, el trasplante de célula madre tiene una mortalidad en VIH que casi llega al 50%. Esta es la razón por la que no es ético aplicarlo a pacientes que no tengan una enfermedad hematológica y que ya de por sí tenga un riesgo para su vida. A día de hoy los pacientes, si toman el tratamiento, las terapias que Roger y antes Boris os han ido contando, tiene cada vez menos efectos secundarios y no tiene mortalidad, con lo cual no es ético aplicar el trasplante a pacientes que a día de hoy con una terapia pueden estar bien, pueden tener una vida relativamente normal. Pero sí que es verdad que nosotros decidimos seguir a todos estos pacientes porque estamos obteniendo muchísima información que puede ser aplicada a cualquier terapia de erradicación del VIH. A lo largo de todos estos estudios estamos viendo pacientes muy especiales y que nos están dando marcadores que serán importantes cuando otro tipo de terapias menos agresivas lleguen al nivel que están ahora los trasplantes como por tal. Pero a priori es algo que a mí me gusta además aclarar, de que no es una terapia que queramos vender como que es para todos los pacientes, porque tiene una mortalidad, desgraciadamente, que es muy superior a lo que desearíamos. Yo quería hacer una pregunta a Roger. Nosotros tenemos la posibilidad de usar raltegravir en tratamientos de rescate, pero quería preguntarte, tú habías comentado que en los pacientes que han estudiado, la mutación que han encontrado en el uso de dolutegravir era la 138. Quería preguntarte si esta mutación afecta, o sea, si nosotros utilizamos raltegravir,
y los pacientes hacen resistencia, si la mutación, si también va a aparecer la 138 usando raltegravir y va a obstaculizar en el futuro al uso de dolutegravir o no pasa nada. Eso quería preguntarte. Sí, seguramente, a ver, raltegravir es un fármaco que es muy potente, pero que tiene baja barrera genética. Entonces, mi recomendación sería, si ustedes tienen raltegravir, utilizarlo cuanto antes, más como tratamientos de acercarlo mucho a la primera línea, incluso más, porque el fracaso a raltegravir, un fracaso temprano a raltegravir, seguramente se asocia, raltegravir se fracasa con la acumulación de la mutación 155 y la 148, y en algún caso la 143, eso es lo más frecuente. Estas mutaciones individuales, solas, afectan un poquito a dolutegravir. De otra manera, es un fracaso temprano a raltegravir se podría rescatar con dolutegravir. Pero si dejamos al paciente en fracaso continuado con raltegravir, lo que va a pasar es que su virus va a acumular más mutaciones. Y entonces lo que va a pasar es que se va a volver resistente a dolutegravir. Lo cual nosotros dentro de la OMS, aunque la OMS ha recomendado raltegravir para fases avanzadas, en realidad no tiene mucho sentido clínico. Más, en cambio, utilizar raltegravir de primera línea puede ir muy bien, porque raltegravir de primera línea, de hecho, en una cohorte que tenemos aquí, bueno, de hecho, en una cohorte de centros en toda España, vemos que el porcentaje de fracaso